Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot y estoy con el pastor René Pérez. Estamos hablando de los milagros y de la velocidad a la cual puede llegar un milagro. Amén. ¿No? A veces, como en el caso de Nehemías o de Esther o de Moisés y todo eso, hay un tiempo de preparación para que la gente después sea puesta en el nivel de fe suficiente para poder pedir milagros. Sí. Pero también hay misericordia, que a veces Dios te da un milagro y no pediste nada. Sí. Entonces, ¿cuál es la regla? No hay. La regla es de estar con Dios. La regla es creer en Él. La regla, porque finalmente, con poca fe, Pedro caminó sobre las aguas. Entonces, la cosa es el asunto del corazón. Voy a hacer lo que Dios me dice que tenga que hacer. Pedro no tenía fe para caminar sobre las aguas porque tenía poca fe. Pero cuando recibió una instrucción, sal, ven aquí, dice Jesús, lo hizo. Porque el milagro es la consecuencia de la obediencia. Sí, claro. Y la obediencia es la manifestación de la fe. Sí. Nunca salimos de la obra de la fe, si quieres una fe viva, es la obediencia. Es actuar. Sí, claro. Conforme a lo que has escuchado, a lo que has oído, lo que Dios te ha pedido. Amén. Y siempre viene la bendición. Eso es tremendo. Sí. ¿No? Y a veces nos da miedo hacer todas estas cosas, pero yo he aprendido algo. Cuando Dios dice, hazlo, ya no voy a cuestionar. Porque no voy a ganar el argumento al final de todas maneras. Claro. Y dos, me voy a perder la bendición de haberlo escuchado y haber emprendido algo nuevo para él. Sí. Porque obviamente nosotros que estamos en el ministerio, pues nos pide cosas a veces de abre una iglesia por aquí, vete de viaje por allá, predica a esta persona, no sé. Abre una escuela, ¿verdad? De cosas que dices, bueno, no estaba en el plan original. No, que tú sabías, pero yo sí. Eso porque fuiste predestinado para todas estas cosas desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios llega con algo nuevo, es nuevo para ti. Solamente para ti. Pero no para Él. No. Y Él ya, como no es nuevo, ha provisto todo lo necesario. Porque es perfecto. Sí, de ahí es cuando viene la palabra llamado. La palabra llamado significa invitado. Y lo que Él hace cuando Él te está llamando a algo, pues en tu espíritu es que Él comienza a trabajar. Y Él comienza a traer esa convicción, ¿verdad? De lo que Él quiere hacer. Y te trae las imágenes. Y te trae todo, te empieza a mostrar, a revelar, te empieza a confirmar, te empieza a decir todo lo que Él ya para Él ya sucedió, pero que Él quiere que se haga realidad en esta tierra al cumplirse sus planes. Y que tú eres una pieza fundamental en ese milagro que Él quiere hacer. Sí, por eso te llama. Así es. Porque no lo puede. Eso es lo que es impresionante. Él no va a poder hacerlo sin ti. Claro. Fíjate, cuánta gente hay. Yo llegué a tener ese concepto también y de decir, Dios no te necesita, tú eres el que lo necesitas, ¿no? No sé si lo has escuchado, por supuesto. Pero eso se dice mucho dentro de las iglesias cristianas, ¿no? Es que tú lo necesitas más, Él no te necesita a ti. ¿Cómo no? Por eso hizo el cuerpo de Cristo. Él nos necesita. Sí. Él nos ha delegado todo poder, toda autoridad en esta tierra. Él no va a usar su poder de manera directa. Claro. Va a poner poder sobre ti para que tú hagas lo que Él necesita que se haga en este momento. Exactamente. Y es algo muy importante. Por eso, cuando dicen, es que Dios tiene control de todo lo que pasa en la tierra. No, tiene control de lo que creyó. Pero depende de ti para lo que se tiene que acabar, lo que se tiene que terminar. Para llevar a cabo. Jesús empezó la obra, pero no tiene control de la obra, la iglesia tiene control de la obra. Así es. ¿No? Si ganamos las almas más rápidamente, Él va a venir más rápidamente. Pero el tiempo está en nuestras manos. Amén. Así es. ¿No? ¿Quieres que suceda el arrebatamiento mañana? Pues ponte a evangelizar. Y a todo lo que da. Y vamos a agilizar la venida del Señor.
Eso que estamos haciendo con esto también. Hay muchos incrédulos que ven este programa y que despiertan a algo que no sabían que existía. Oye, está sucediendo, muchos están siendo tocados a través de estos programas, porque esa es la voluntad perfecta de Dios y se está moviendo ahí y está interviniendo. El milagro más grande es ese, cuando despierta nuestro espíritu, precisamente. Sí, ese es el primer gran. Despierta nuestro espíritu a la vida, despierta al mover de Dios, a entender, a comprender cómo es Él, cómo se mueve, cómo quiere actuar. Y es ahí donde nosotros podemos también ser parte de ese mover. Y Él nos incluye, qué bendición, qué privilegio que nos incluya a ser parte, ¿no? Entonces, hay algo bien interesante ahorita que mencionabas, que Dios nos necesita. Es igual, por ejemplo, el diablo, si hablamos del diablo, él también es imitador. Sí, claro. Él es imitador, perdón. Él imita la obra del Señor. Sí. Y él también, por ejemplo, en ese sentido, él también necesita la participación del ser humano para poder ejecutar sus acciones, sus planes, todo lo que él maquina, todo lo que él planea. Él necesita siempre de la intervención humana, de la intervención del hombre. Claro. Y esto es porque él está también imitando. Él necesita la actividad de los seres humanos que estén disponibles para actuar. Pues él ya perdió autoridad y poder aquí. Todo. Se necesita que los que sí pueden tener poder. Los que crean a sus mentiras. Sí, claro. Los que estén dispuestos a creer más en Él que a creerle al Señor, ¿no? Creemos más a veces en una enfermedad que en una sanidad. Sí. Creemos más en la escasez que en su provisión. Claro. Y así vamos creyendo, nos es más fácil creer en eso. Sí. Y cuando nos damos cuenta, estamos ejecutando sus planes. Sí. Sí. Pero trabajando nosotros. Sí. Mira, hay un versículo que vale la pena. Es otra vez en Juan 17. Cuando Jesús está orando, ¿no? Dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces está hablando de nosotros. Sí. Y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, somos uno, dice el 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, ¿cómo te voy a decir? La llegada de los milagros es nosotros en Él y Él en nosotros. Sí. Es lo que da todo este poder a la iglesia. Estamos en unidad, sí. Exactamente. Sí. Y eso es tremendo. Es una oración poderosa, esa famosa oración pastoral, ¿verdad? Donde Jesús sella ciertas cosas para que entendamos cómo vamos a tener este poder. Sí. Cómo vamos a lograr los milagros. Sí. ¿No? Antes decía, ¿no? Lejos de mí no pueden hacer nada, ¿verdad? Y ahí lo vuelvo a insistir. Ellos en nosotros, tú en ellos. Sí. Hay una fusión. Claro. Finalmente, no voy a decir una injerilla, pero somos parte de la deidad. Así es. Somos uno. Sí. Somos uno. Eso es tremendo. Sí. Porque el cuerpo es parte de la cabeza. Sí. O la cabeza del cuerpo. Así es. Sí, no hay manera. No estamos separados. Es imposible. Sí, no estamos. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Sí. Somos uno. Exacto. Entonces, el milagro es totalmente disponible por esto. Así es. Hay una parte que dice que Él no da algo más pesado, una carga más pesada, ¿no? Una prueba más pesada de la que podamos soportar. Sí, claro. Sí, porque con cada prueba, con cada momento difícil, Él dará la salida. Las salidas, un día yo le preguntaba, ¿cuáles son esas salidas? Pues son mis palabras. Sí, claro. Es mi revelación. Es lo que te permite salir de esos momentos. Claro. Ahora, cuando viene eso, tenemos que entender algo. Aquí nos está revelando algo. Que siempre, si estamos en medio de cualquier prueba, cualquier circunstancia, lo que está diciendo es que ya tengo preparado tu milagro. Sí. Eso es lo que está diciendo. Exacto. Que no te preocupes, está fuerte el asunto. Yo ya tengo tu milagro preparado. Sí. Vas a salir de esta, porque yo tengo el milagro. Sí. Pero vas a salir si tú estás creyéndome. Sí. Porque puedes también quedarte ahí mucho tiempo. El tiempo que tú decidas, porque tú determinas la velocidad del milagro. ¿Tú quieres que ese milagro se haga real? Exacto. Porque ya está. Por solamente supuesto. Créelo. Créelo. Entonces, cuando decimos créelo, viene una condición.
cuál es la palabra que vas a creer. Así es. Entonces tienes que saber cuál es la palabra que tengo que conocer. Gloria a Dios. Porque la fe se basa en un conocimiento. Así es. Es lo que nos permite después tener una acción correspondiente. Entonces, la base de toda la vida de milagros es conocer la palabra de Dios. Porque cuando conoces la palabra de Dios, conoces a Dios. Sí, así es. ¿No? Es la descripción de su carácter. Es la descripción de su personalidad. Es la descripción de sus planes. Sí, sí, ¿no? sí. Porque cuando dice, yo tengo planes y propósitos para ustedes, planes de bien y no de mal, pensamientos, caminos altos, todo esto, no te dice esto para que, bueno, sepas que eres nadie. No, es para que busques para estar en estos caminos más altos. Así es, así es. No. Que vayas avanzando, creciendo. Por eso insistimos tanto sobre estudiar la palabra de Dios. Y siempre Él va a traer, en los momentos complicados, siempre va a traer una palabra rema. Sí. ¿Qué es la palabra rema? La palabra hablada en ese momento para ti. Es donde se manifiesta el gran yo soy. O sea, yo soy todo lo que necesitas en este momento. Sí, exacto. Ahí es donde viene la palabra revelada, y esto es algo tan maravilloso porque yo sé que nos ha pasado a todos. Hay momentos así donde Él nos susurra la palabra. Nos habla la palabra que necesitamos para ese momento. Y cuántas veces nos ha librado de tantas cosas cuando nosotros comprendemos y logramos entender que es Él el que me está hablando en ese momento. Así es. Y que esa es la palabra, quizá el Espíritu mismo te la está recordando, sí. ¿no? Y cuando tú empiezas a hablar esa palabra, se convierte en la espada del Espíritu, sí, que es la palabra de Dios. Sí. Entonces ahora el Espíritu tiene de dónde tomar, de dónde echar mano, porque hay una palabra revelada que tú estás creyendo, que estás hablando, y la toma el Espíritu, es la espada del Espíritu, no es tu espada, es la espada del Espíritu. Que cuando Él la toma, esa palabra rema, sí. porque también es, en el griego es rema, sí. ahí en Efesios 6, cuando dice que es la palabra, la espada del Espíritu, está hablando de rema. Claro. Cuando hay una palabra revelada, la hablas y entonces el Espíritu la toma y empieza a acabar con todo lo que se te estaba oponiendo y empieza a destruir todas las obras del enemigo. Y aquí es donde vamos a ir cerrando, conectando, pastor, sí. con Dios, volviendo nuevamente a retomar el tener y recordar que debemos de tener la misma clase de fe que Dios tiene. Así es. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Así es. Él las llama a existencia y lo vemos en toda la creación. Sí. Fíjate, lo encontramos, fíjate cómo comienza en el versículo 1, dice que en el principio creó Dios. Sí. Los cielos y la tierra. Sí. ¿No? Y son los dos grandes testigos entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Sí. Son los dos testigos, el cielo y la tierra. Y aquí sí, yo llamo a estos testigos, ¿verdad? El cielo y la tierra. Sí. Sí, que yo he puesto delante de vosotros la bendición y la maldición. Ustedes decidan, es lo que nos está diciendo, decidan por el bien, decidan por la bendición, decidan por la vida. Y la vida está en su palabra. Claro. Cuando decidimos por su palabra va a haber vida y va a haber bendición, va a haber victoria, va a haber triunfo. Claro. El Señor, por ejemplo, aquí estamos viendo, en el 12 dice que estaba un escenario muy feo, desordenado, vacío. Que esto es lo que hace el diablo, traer desorden y vacío a la vida del hombre. Claro. Que vivamos en desorden y el desorden provoca que estemos vacíos por dentro. Pero cuando viene la intervención de Dios, el milagro de Dios, entonces Él llena. Él llena nuestra vida, ya no estamos vacíos y Él ordena. Al ordenar nuestra vida con la palabra, porque la palabra es la que nos ordena. Sí. El orden verdadero de Dios está en su palabra. Y aquí lo vemos, cómo comienza a ordenar, ¿no? Con el Espíritu Santo. En el versículo 3 dice, y Dios dijo, sea la luz, ¿no? Sí. Versículo 3. Versículo 6, y luego dijo Dios, ¿no? Haya expansión. Sí, haya, ¿no? Sí. Sea, haya. O sea, está hablándole que vengan a existencia todas las cosas. Sí. Versículo 6, dijo Dios, hay expansión. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas, y así empieza a hablar, ¿no? Sí. Pero Él dijo. Después en el 11, dijo Dios, produzca la tierra. Otra vez está ordenando. Versículo 14, dijo luego Dios, y así Él está hablando. Versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas. Versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra, seres vivientes. Versículo 26, entonces dijo Dios. Sí. Y se la pasa hablando, declarando la palabra, haya, produzcan,
aparezca esto, sea aquello. Vemos cómo su palabra está ordenando todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros hablamos la palabra? Sucede lo mismo. Igualito. Y dice, y vio que era bueno. Es el resultado. Sí. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando estemos hablando la palabra? Vamos a ver todo lo bueno. Porque su perfecta voluntad es esa. Buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Y hay algo más. En el principio creó Dios. ¿No? Creó Dios. Dio forma. Porque crear en el hebreo es dar forma, dar forma. Y lo que me interesa también ahí es que en el 2, la segunda parte, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que nos tenemos que preparar. Sí. Dios preparó el terreno antes de hablar. Así es. Y a veces nosotros hablamos sin preparar. Sí. Y hablamos maldición. Sí. Pero si el Espíritu Santo nos está preparando cuando necesitamos un milagro, antes de decretar, vamos a decretar con sabiduría. Amén. Y vamos a decretar con autoridad. Sí. ¿Por qué? Porque Dios preparó el terreno antes de que habláramos. Amén. Así es. Y eso es tan importante. Porque hablar sabemos hacer. Sí. Pero hablar bien es diferente. Es otra cosa. Así es. Porque es bendecir que tenemos que hacer. Amén. Y eso es cuando el Espíritu está preparando lo que vamos a decir. Claro. Por eso el Espíritu está aquí escrito. Amén. Y fíjate que cuando venía en el camino, y con eso vamos a cerrar, el Espíritu me habló algo. Y me trajo al versículo 1. Y aquí, si nosotros nos damos cuenta, está hablando y dice que en el principio creó Dios. Sí. Creó Dios. En nuestro lenguaje hispano, nuestro lenguaje es al revés. Por ejemplo, en el lenguaje hebreo, primeramente está hablando del verbo. Y después está hablando del sujeto. En nuestro lenguaje hispano-americano es al revés. Al revés diría Dios creó. Aquí estamos encontrando, en el hebreo está al revés. Creó Dios. Creó Dios. ¿Sí? Creó Dios. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate hasta dónde tiene una influencia tan grande nuestro lenguaje que nosotros ponemos más... para nosotros es al revés. Sí. Dios creó. Sí. ¿No? Sí, claro. Aquí dice, creó Dios. ¿Cuál de las dos quiere que nosotros, en cuál de las dos quiere que nos enfoquemos? Por ejemplo, el hebreo dice que se está enfocado primero en lo que creó Dios, en el milagro. Sí, claro. Y después en el milagroso. Sí. ¿No? Sí. Entonces, para nosotros debe ser al revés. Como debe de ser. Aún la misma escritura hebrea es al revés. Sí, claro. Pero para nosotros, ¿dónde debemos estar enfocados primero? En Dios. Sí. Porque lo correcto para nosotros es Dios creó, no es al revés. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Ese es el grave error, que se está poniendo más atención en el milagro que en el milagroso. Sí. ¿Sí? Que en el hacedor de los milagros. Claro. En la provisión antes que en el proveedor. Debemos estar primero enfocados en el sanador antes de la sanidad. Sí. Eso es lo que Él quiere a través de esto. Y los milagros van a ocurrir cuando nos pongamos en la sintonía correcta. Claro. Eso es lo más importante. Primeramente. Exactamente. Sí, por supuesto. Entonces ahí está la clave. Primero nuestro enfoque en el hacedor de los milagros. Así es. Los milagros van a ocurrir cuando nos metamos con el que los hace. Sí. Excelente. Bien, pastor. Aleluya. Cerramos esto con una oración. Amén. Pues oramos. Padre, gracias por esta reunión tan hermosa, por este programa de
de conversaciones de fe que está llegando a muchas personas, a mucha gente, y que muchos se están convirtiendo, se están entregando y están conociendo al milagroso. Amén. Sabemos que los milagros están entrando a hogares, a familias, a matrimonios, a jóvenes, a niños, a personas que han estado postradas en enfermedades, están levantando, hoy han decidido levantarse, personas que estaban con preocupaciones, hoy están entendiendo que pueden descansar en Dios. Bendice, Señor, a todos tus hijos, a toda la iglesia, a este ministerio, y creemos en el gran alcance que tú estás teniendo. Levanta un pueblo de fe, porque cuando venga el Hijo del Hombre, buscará fe. Así es. Buscará fe. Sí. Señor, gracias por este día. Aquí estamos todavía en fe, creyéndote, sabiendo que tú existes y que eres real. Así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, Amén. pues comparten esta enseñanza, suscríbanse al canal, no se quedan ahí aislados, sino comparten, que estén con nosotros y recuerdan, siempre en victoria. Amén.